Buenos días, hermanos, sean todos bienvenidos a nuestra iglesia. Les damos la bienvenida a todos los que estamos aquí presentes. Bueno, para comenzar quisiéramos saber si hay alguien que nos visite por primera vez, alguien nuevo, si puede levantar la mano o ponerse de pie para que les demos la bienvenida. Buenos días, hermanos. ¿Cuáles son sus nombres? Fernanda, Eric. Bienvenidos, hermanos, mucho gusto. Demos un aplauso a los hermanos. Hermana, ¿cuál es su nombre? Jacqueline. Bienvenida, hermana, mucho gusto. Dios le bendiga. ¿Alguien más que nos visite por primera vez? Nadie, somos todos de casa. Bueno, sean todos bienvenidos, hermanos. Bueno, ¿qué les parece si comenzamos con una oración? Para comenzar nuestro servicio, inclinemos nuestro rostro, por favor. Bueno, Dios, te damos muchas gracias, Padre Santo, por este día, por darnos un día más de vida, Señor, que tú nos regalas. Gracias, Señor, por darnos esta iglesia, Señor, en la que podemos reunirnos, Señor, para glorificarte y alabarte. Señor, te damos muchas gracias por darnos a nuestros hermanos aquí, Señor, en los cuales podemos confiar, Señor, y podemos compartir, Señor, el día de hoy. Padre Santo, te pedimos por las personas que vienen en camino, Señor, para que tú los traigas con bien. Señor, que puedan llegar, Padre Santo. Para los que no pudieron venir, igual te pedimos para que puedan venir, Señor, la próxima semana y que no se pierdan, Padre, de estas bendiciones, Señor, de poder estar aquí con los hermanos. Señor, por favor, Señor, te pedimos también por la tía de la hermana Lucy, Señor, Lucy Godoy, Lilia Godoy, por su salvación, Señor, por su salud, que conforme a tu voluntad, Señor, tú le puedas dar salud, Señor, pero principalmente la salvación, Señor, que tú puedas, Señor, tocar su corazón y usar estos momentos, Señor, para hablarle, Señor. Padre Santo, te pedimos por el mensaje de este día, Padre, para que tú prepares, Señor, nuestras vidas. Señor, que toques con tu palabra nuestros corazones, Señor. Oramos también por Jonathan, Señor, que nos va a compartir el mensaje de este día. Señor, para que tú nos hables por medio de él y, Señor, que te pedimos todo esto, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bueno, hermanos, vamos a continuar con la lectura bíblica del día de hoy. Está en Primera de Pedro 5:1 al 11. Y dice la palabra de Dios: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén.
Bueno, hermano, pues continuamos. Si gustan, los que puedan acompañarnos a ponerse de pie para que continuemos con las alabanzas de que los hermanos han preparado para esta mañana. Gloria a Dios. Dice el Salmo 100, versículo 4 y 5: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, y para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Hermanos, vamos a hacerlo con gozo, con acción de gracias, porque Él es bueno y misericordioso. Vamos a cantar con gozo. Acción de gracias, por sus atrios alabad. Entra en su presencia con gozo, cantando grande y fuerte es Jehová. Alabadle a son de trompeta, con pandero y arpa también. Toda la creación cante hoy, adorándole con el corazón, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, para siempre su misericordia, porque bueno es Dios. Porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Cristo es por siempre exaltado, Cristo es por siempre exaltado, creador de todo es Él. Postrarte, tus manos levantad y tu voz alzad. ¿Por qué? Porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, para siempre su misericordia, porque bueno es Dios. Siempre su misericordia. Así es, bueno es Dios y para siempre su misericordia. Una vez más, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios. Bueno es Dios, porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, para siempre su misericordia, porque bueno es Dios, para siempre su misericordia, porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Gloria a Dios. Y porque vive Él, dice este canto, puedo vivir mañana. Es un canto viejito, no sé si se acuerda el pastor de este canto, este himnario, porque usted tenía himnario hace muchos años.
Ah, bueno. Escuchen este canto y habla de la predestinación, pero también de un Dios soberano, que Él prepara nuestro futuro. Entonces, ¿qué temor podemos tener si Él sabe nuestro futuro y si Él sabe a dónde vamos a llegar? Lo único que tenemos que hacer es confiar y ser fieles. Porque vive, puedo vivir mañana, porque vive, no hay temor, porque yo sé que preparo mi futuro. Vale la pena vivir. Dios mandó a su Hijo, le llamaban Jesús, vino para amar, salvar y perdonar. Él dio su para salvar la mía, para salvar la mía. Su tumba vacía está para probar que vive con gozo, porque vive. Puedo vivir mañana, porque vive. No hay temor, porque yo sé que preparo mi futuro. Con él la vida vale la pena vivir. Una vez más, porque vive. Puedo vivir, porque vive. No hay temor. Con él la vida vale la pena vivir. Amén, gloria a Dios. Después hay que homologar letras, ¿verdad, pastor? Y vamos a cantar este último canto. Vamos a cantar este último canto de la gracia de Dios. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido, y él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando él me transformó. Ya libre soy, Dios me salvó.
su amor en los peligros. En los peligros su aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró, su gracia siempre me libró y me hará feliz. Ya libre soy, ya libre soy, Dios me salvó y mis cadenas ya Él rompió, y como un río fluye perdón, sublime gracia, inmenso amor. Y cuando en Sión por siglos mil brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó, 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 su amor que me salvó. Ya libre soy, Dios me salvó y mis cadenas ya Él rompió, y como un río fluye perdón, sublime gracia, inmenso amor, sublime gracia, inmenso amor. Amén, gloria a Dios. Pueden tomar su lugar. Bueno, los niños ya pueden pasar a su escuelita dominical, ya van en camino. Y una disculpa, hermanos, que no se pudo poner bien la letra, hubo ahí unos problemillas técnicos, pero se escuchó muy bien, gracias a Dios, pudimos alabar a nuestro Padre. Y bueno, ya como ya es costumbre, vamos a invitar a nuestro hermano Jonathan, que siempre está aquí acompañándonos y es de gran bendición para nosotros. Él tiene apenas unas semanitas que se acaba de graduar y es una gran bendición. Igual, si quieren, vamos a darle un aplauso al hermano, gracias a Dios que pudo graduarse después de tantos años de estudio. Y bueno, vamos a pasar con el hermano. Sí, bueno, ¿se oye? ¿Se oye hasta allá? Muchas gracias, hermanos. De veras qué hermoso el recibimiento cálido que siento, ¿no?, de ustedes, y el apoyo tan tremendo, ¿no?, tan bonito, tan lindo. Estoy muy contento de por fin terminar el seminario. Ya fue el último lapso, ¿no?, el último bloque, que son idiomas. Yo les recomiendo ampliamente el seminario a ustedes para que cursen, aunque sea la primera parte, hombres y mujeres, la que es Biblia y Teología. El curso de Biblia y Teología lo recomiendo ampliamente, les va a dar mucho conocimiento, mucha fortaleza, no para envanecernos, sino para glorificar al Señor, ¿no?, con los conocimientos, saber cómo responder a las preguntas que
tanto nuestros familiares como la gente de afuera, los inconversos nos hacen estar más preparados para la obra, ¿no? Si nos preparamos para la escuela, que quiero esta licenciatura, que quiero este grado técnico de esto y esta especialidad y esto, idiomas y toda la cosa, ¿por qué no prepararnos en la palabra de Dios, no? Así que, hermanos, en esta ocasión, ya empezando el mensaje, quiero continuar lo que se cree que es un salmo que continúa directamente con el 9. ¿Ya ven que me tocó el 9? Darlo en dos partes. Bueno, ahora vamos a el Salmo 10. Y ahí abran sus Biblias en el Salmo 10 y pónganle un separador. El mensaje de esta mañana se llama De tiempos de angustia a la tranquilidad. De tiempos de angustia a la tranquilidad. ¿Quién es el escritor de este salmo? El rey David, exactamente. Aquí el salmista lamenta la aparente despreocupación de Dios, aparente, porque el Señor no está despreocupado de las cosas que suceden en el mundo, obviamente. Pero el salmista como que lamenta la despreocupación de Dios por sus aflicciones, aparentemente también se lamenta porque la situación se pone peor. Por la malicia, por la blasfemia, por el orgullo, el dolo y la profanación de los impíos, que pareciera que al principio todo esto está triunfando. Qué bueno que eso sucedió solamente en esa época, ¿no? No actualmente. Los impíos creen que Dios no se da cuenta de sus maldades, ¿no? Y si Dios no les castiga, se sienten confirmados, ¿no? Con ese pensamiento, pues voy a seguirle. Y tal como sucede con nosotros, hermanos, el salmista se inquieta porque desde su perspectiva podría parecer como que la justicia de Dios se tarda mucho. Y eso lo he oído en la queja de mucha gente. Pero el salmista es un creyente cuya fe va creciendo a través del salmo. Dijo Martín Lutero en una ocasión: no hay, a mi juicio, un salmo que describa la mente, los modales, las obras, las palabras, los sentimientos y el destino de los impíos con tanta propiedad, plenitud y luz como este salmo. Así es como Lutero habló bien de este salmo, el Salmo 10. Así que vamos a leerlo, hermanos. Salmo 10, amén. Es la plegaria pidiendo la destrucción de los malvados. Dice el rey David: ¿por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Con arrogancia el malo persigue al pobre, será atrapado en los artificios que ha ideado. El malo se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso y desprecia a Jehová. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Sus caminos son torcidos en todo tiempo. Tus juicios los tiene muy lejos de su vista, a todos sus adversarios desprecia. Dice en su corazón: no seré movido jamás, nunca me alcanzaré el infortunio. Llena está su boca de maldición y de engaños y fraude, debajo de su lengua hay vejación y maldad. Se sienta en el acecho cerca de las aldeas, en escondrijos mata al inocente, sus ojos están acechando al desvalido. Acecha en oculto como el león desde su cueva, acecha para arrebatar al pobre, acecha al pobre trayéndolo a su red. Se encoge, se agacha y caen en sus fuertes garras muchos desdichados. Dice en su corazón: Dios se lo ha olvidado, ha encubierto su rostro, nunca lo verá. Levántate, oh Jehová, Dios, alza tu mano, no te olvides de los pobres. ¿Por qué desprecia el malo a Dios? En su corazón ha dicho: tú no lo inquirirás. Tú lo has visto porque miras el trabajo y la vejación para dar la recompensa con tu mano. A ti se acoge el desvalido, tú eres el amparo del huérfano. Quebranta tú el brazo del inicuo y persigue la maldad del malo hasta que no halles ninguna. Jehová es rey eternamente y para siempre. Tu tierra han perecido las naciones. El deseo de los humildes oíste, oh Jehová. Tú dispones su corazón y haces atento tu oído, para juzgar al huérfano y al oprimido, a fin de que no vuelva más a hacer violencia el hombre de la tierra. Está un poco largo, pero vámonos hechos la raya. No voy a dividirlo en dos esta vez. Así, decidí que sea una sola predicación de este salmo. Así que vamos rápido, hermanos. Debido a que este salmo no tiene título, ustedes saben, ya que comparte algunos temas similares con el 9, muchos han pensado y concluido que originalmente esta es la segunda mitad del Salmo 9.
De hecho, como lo comenté en las lecciones anteriores, en la traducción de la Septuaginta y la Vulgata latina, muchos consideran el Salmo 9 y 10 como un solo salmo. Así que Salmo 9 habla de los vecinos corruptos y el Salmo 10 nos habla de la corrupción propia de Israel. ¿Sí me entienden? El Salmo 9 es un himno individual y el 10 es un lamento individual. Por tanto, veremos 3 puntos de este Salmo, hermanos. 3 puntos. 1, cuestionando el éxito de los malos. 2, denunciando la blasfemia de los malos. Y 3, orando por protección de los malos. Voy a repetirlo. 1, cuestionando el éxito de los malos. 2, denunciando la blasfemia de los malos. Y 3, orando por protección de los malos. Cuestionando, denunciando y orando. Así que vamos al primero, cuestionando el éxito de los malos. Aquí cuestiona la aparente inactividad de Dios contra los malvados. El rey David dice el versículo 1, ¿por qué estás lejos, oh Jehová? Vean, notan aquí cómo el salmista primero habla de su propio dolor y hace una pregunta que casi todo creyente se ha hecho en tiempos de crisis o ansiedad, ¿sí o no? La aparente inactividad de Dios. Muchos nos ha pasado ese tipo de crisis alguna vez en nuestra vida. La aparente inactividad de Dios. Aquí el salmista, ¿cómo siente a Dios? Como distante, ¿no? Debido a su sufrimiento. Incluso pensaba que el Señor se escondía. Por eso dice más adelante, vean, y te escondes. ¿Por qué te escondes en el tiempo de la tribulación? Te escondes aquí, se traduce del hebreo aulam, que también es te apartas, te retiras. Una crisis muy similar tuvo Job, 13:24. Job dijo, ¿por qué escondes tu rostro? ¿Por qué escondes tu rostro y me cuentas por tu enemigo? En el Salmo 22:1, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Qué más dice esas palabras? ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Es un momento de crisis severa, ¿no? No es que sea pecado, no es que estemos asegurando que Dios está distante, sino sí surge esa ansiedad natural, ¿no? Y en su momento no entiende por qué aparentemente Dios se tarda tanto en juzgar a los malvados, ¿no? Dijo Charles Spurgeon, la presencia de Dios es el gozo de su pueblo, pero cualquier sospecha de su ausencia es una distracción sin medida. No es el problema, sino el ocultar el rostro de nuestro Padre, lo que nos corta hasta la médula. Lo que nos corta hasta la médula, dijo Spurgeon. En tiempos de tribulación, este término, tribulación, hermanos, en el Antiguo Testamento es una palabra rara, ¿eh? No es muy común. Es una palabra rara en el vocabulario hebreo, utilizado únicamente aquí y en los Salmos 9:9, el capítulo que vimos la vez pasada, el 9, y en el Salmo 81:7. Solamente se ve en el 9:9, en este Salmo 10 y en el 81:7 que dice, en la calamidad o en la angustia clamaste y yo te libré y te respondí en el secreto del trueno. Te probé sobre las aguas de Meriba, ¿no? Aquí es este término hebreo que dice batsaurau, significa interrumpir la esperanza de ser librado. Interrumpir la esperanza de ser librado. Y se transmite la noción de una angustia intensificada hasta la desesperación. ¿Se imaginan? Una angustia intensificada hasta la desesperación. Yo nunca quisiera llegar a experimentar eso. De verdad, hermanos, que no hemos sufrido hasta ese nivel. Y muchas veces, hermanos, sufrimos así porque nosotros mismos, con nuestro orgullo, lo provocamos. Dice Matthew Henry, nos alejamos de Dios por nuestra incredulidad y luego nos quejamos de que Dios se aleja de nosotros. Y así pasa muchas veces, ¿verdad? Luego ya en el verso 2 damos inicio a una larga lista de acciones despreciables del malo, ¿no? En medio de una generación maligna y perversa, como escribía Pablo a los filipenses. Vean, versículo 2, con arrogancia el malo persigue al pobre. Pues eso explica todo, ¿no? ¿Por qué el salmista está tan preocupado por la aparente inactividad de Dios? Será atrapado en los artificios que ha ideado, ¿ya vieron? Será atrapado en los artificios que hará, como que él sabe que va a pasar algo con el malvado, no se puede quedar así impune.
será atrapado en los artificios que ha ideado. Una vez más me acuerdo del coyote, del correcaminos, ¿no? Pero esta era la oración del salmista con respecto a los impíos, como Proverbios 5:22, que dice: prenderán al impío sus propias iniquidades y detenido será con las cuerdas de su pecado. Dice Spurgeon nuevamente, y cito: no hay quien dispute la justicia de Dios cuando colgará a cada Amán en su propia horca y arrojará a todos los enemigos de sus Danieles en su propio foso de leones, decía Spurgeon. Versículo 3, hermanos: porque el malo se jacta del deseo de su alma. Aquí se jacta, en el hebreo es jaulal, que es también se alaba a sí mismo, se alaba a sí mismo. Sí. Les voy a citar unas palabras. ¿Está fallando el micrófono? Bueno, de todas maneras, les voy a leer unas palabras citando a Juan Calvino, que hablaban de este salmo y en concreto del versículo 3, hermanos. Juan Calvino dijo, y cito: ¿cuál es este deseo del alma que aquí se refiere? Por lo general se entiende en este sentido que los impíos se halagan y aplauden a sí mismos, mientras que la fortuna les sonríe y obtienen sus deseos y disfrutan lo que sea que ellos desean. Pero en mi opinión, el deseo del alma aquí denota lujuria y la gratificación intemperante de la pasión y el apetito. Y por lo tanto, el significado es que se complacen con deleite en sus deseos depravados y, despreciando el juicio de Dios, se absuelven sin temor de toda culpa, mantienen su aparente inocencia y justifican su impiedad. David más bien enseña que la causa de su indulgencia descuidada es la satisfacción de sus deseos. David más bien enseña que la causa de su indulgencia descuidada en la satisfacción de sus deseos es su desprecio básico de Dios. El que refleja debidamente que Dios será su juez está tan alarmado por esta reflexión que no se atreve a bendecir su alma mientras su conciencia lo acusa de culpabilidad y de ser entregado a la práctica del pecado. Esto dijo Juan Calvino. Qué actual se oye, ¿no? Y era medieval, la época del hermano Calvino. Y esto yo lo he visto en la gente en ese. ¿Sí se oye bien? No sé si se oye doble eco o algo así. ¿Se oye bien? Que lo pongas más agudo, hermano. Y voy a andar hablando así, ¿no? Ya más agudo. Todo esto yo lo he visto en la gente necia. Cuando luego en las redes sociales ahí estoy leyendo comentarios, qué barbaridad, mano. Tienen la moral torcida ahora. Tienen los cables cruzados. Dice tantas sandeces. Y está convencida de que sus deseos son lo mejor y de que sus opiniones son la verdad absoluta. Y condenan a todos los demás, los que difieran. ¿Y cuál es el deseo de su alma? En apariencia, siempre dicen que desean un mundo mejor, que anhelan justicia social y son bien buenistas, ¿no? Que no se engañen. Casi nunca es el bien para los demás. Casi siempre lo que buscan, ¿qué es? Es gratificación egoísta y express, ¿no? La generación TikTok, como dicen. Como los que menciona Pablo a Timoteo, ¿no? De los que quieren enriquecerse deprisa. Esos son la generación de que lo quiere todo deprisa. ¿Qué les pasa en 1 Timoteo 6:9? Los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en perdición y muerte. Vean todas las consecuencias que hay. Regresamos al Salmo. Bendice al codicioso y desprecia a Jehová. ¿No? Analicen nada más ese renglón. Bendice al codicioso y desprecia a Jehová. Y a estos que menciona Pablo, que escribía Pablo a Timoteo, son precisamente a los que menciona David aquí, que los malos bendicen. Para ellos eso es tener éxito en la vida. ¿Ya ven que en este mundo no encajamos, hermanos? Somos como aliens. No encajamos con la forma de pensar del mundo. Versículo 4. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. ¿Sí se oye bien o se oye mucho eco? Bueno, ok. A menudo yo escucho a gente decir, ay, cada uno busca a Dios a su manera.
cae re gordo. Eso es lo que creen, ¿eh? Lo que buscan es un Dios. Un Dios. Los hombres no buscan al Dios creador del cielo y de la tierra. Y en las Escrituras descubrimos que nunca lo han hecho. Como que la palabra de Dios destapa su verdadero corazón, ¿no? Y esto, ¿qué nos habla de la naturaleza humana? Un acto de orgullo, ¿no? Y de ingratitud en el corazón, ¿no? Al ser alguien creado, el hombre sabe en lo más profundo de su ser que si es alguien creado y hay un creador, entonces el hombre está endeudado con él, ¿no? Si es así, entonces tiene obligaciones para con el creador como su soberano y sabe que es un pecado de ingratitud, ¿no? Descuidarlo, esas obligaciones, el rendir cuentas. Sabe en lo intrínseco de su ser que entonces si hay un creador, hay alguien a quien rendirle cuentas, ¿no? ¿Por qué creen que está el ateísmo? Por eso existe el ateísmo, por eso existe la idolatría, para desentenderse de esa responsabilidad moral. ¿Y por qué el hombre comete esa negligencia? ¿Es por ignorancia? Es que yo no sabía que hay un Dios, es que no hay evidencias de que hay un Dios. ¿Creen que es por ignorancia? No, ahí dice el Salmo, ¿ya vieron? No, es causa de la altivez de su rostro, por la altivez de su rostro. Se puede decir que el hombre orgulloso y malvado en este salmo, para él, para ese hombre orgulloso, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Ahí dice el salmo, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Ignorar a Dios es una expresión de nuestra autosuficiencia y percepción de igualdad o superioridad con Él, ¿sí o no? Así es como cayó Lucifer. Y al mismo tiempo no puede dejar de pensar en Dios. Yo leo comentarios de ateos y se la pasan hablando de Dios, pero mal. Por más que lo intente, irónicamente el malvado no puede dejar de pensar en Dios, pero de forma negativa. Es muy curioso que para el ateo, Dios no existe más que para echarle la culpa. Contradicción, ¿no? Dios no existe más que para echarle la culpa. Les platico que cuando yo veo videos en YouTube de animalitos y de flora y fauna, preciosos, algunos videos de pajaritos haciendo nidos y muchas cosas hermosas que el Señor hace en la naturaleza, casi todo el mundo glorifica a la madre naturaleza, que no es otra cosa que un ente ficticio, ¿no? Sí, es la naturaleza, pero lo glorifican como que hay alguien que es lo que ordenó todo. Pero cuando glorifican a la madre naturaleza, ¿ya se fijaron? Pero cuando surgen desgracias en la sociedad, secuestros, choques, asesinatos, absolutamente a nadie he leído que le eche la culpa a la madre naturaleza. Se le echan a Dios. Por eso ahí está, versículo 5, hermanos. La altivez de los malos, ahí vemos, sus caminos son torcidos en todo tiempo, como el necio que describí hace un rato, ¿no? Acompáñenme a Isaías 10 del 1 al 2. Isaías 10 del 1 al 2 dice, ay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía, para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. Esto lo vamos a analizar más adelante. Aquí pareciera que David el salmista protestó a Dios, ¿no? Pareciera. No solo parecía que el malvado disfrutaba de una prosperidad constante, sino que lo hacía porque los juicios de Dios los tiene muy lejos de su vista. Como aquel siervo infiel de la parábola de Mateo 24, ¿no? ¿Recuerdan ustedes? El que dijo en su corazón, mi señor tarda en venir. Y comenzó a golpear a sus consiervos y a convivir con los borrachos, ¿no? Sin saber que su amo regresaría el día que menos se lo espere. El día que menos se lo espere. Seguimos, a todos sus adversarios desprecia. O sea, no solo está peleado contra Dios y contra todos sus hijos, sino que también, con los hijos de Dios, pues, sino que también tiene entre sus enemigos a otros impíos. Qué forma de vivir, ¿no? ¿Cuándo tienen paz estos hombres? Versículo 6, dice en su corazón, no seré movido jamás, nunca me alcanzará el infortunio. Algunas personas triunfan en todo lo que emprenden, ¿no? Son exitosos y se jactan de que nadie, ni siquiera Dios los puede derribar. Así le pasó al Titanic. Decían que ni Dios lo hunde. Y podemos preguntarnos a veces, en la actualidad,
¿Por qué Dios permite que esa gente amase grandes fortunas, ¿no? Tanto éxito, siendo que lo desprecian en la forma en que lo hacen. Pero mejor preguntémonos a nosotros mismos, ¿por qué nos molestamos tanto cuando el malvado prospera? Analicemos nuestro corazón, hermanos. ¿Nos enojamos por el daño que causan o más bien nos sentimos celosos de su prosperidad? Puede ser también envidia nuestra, ¿no? Y para responder estas preguntas, hermanos, tenemos que tener la perspectiva adecuada de la maldad y la riqueza. Con certeza el malvado será castigado eternamente debido a que Dios odia sus acciones perversas. Así que, ¿por qué tenemos que envidiarlo? La riqueza solamente es temporal. Nadie se va a llevar nada. Y no es un símbolo de la aprobación de Dios de la vida de la persona. Como tampoco la falta de ella es una señal de la desaprobación de Dios. Tampoco. Así que, hermanos, no permitamos que la riqueza o la falta de ella se vuelvan una obsesión. Mejor vayamos al versículo 30, al Proverbios 30. Acompáñame a Proverbios 30. Proverbios 30 del 7 al 9. Proverbios 30 del 7 al 9. Mejor vayamos a pasajes como este y digamos junto a Agur, el que escribió este proverbio. Muchos se lo saben, hermanos, si es hermoso. Le dijo Agur al Señor, Proverbios 30 del 7 al 9, 2 cosas te he demandado, no me las niegues antes de que muera. Vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí. No me des pobrezas ni riquezas, manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Qué preciosas palabras, ¿no? Manténme equilibradito. Porque Dios sabe de qué pata cojeamos cada uno. Algunos tienden más al pecado en la situación de pobreza y otros más en el tiempo de prosperidad, ¿no? Tienden a olvidarse del Señor. Así que, Señor, danos lo necesario y lo equilibrado. Versículo 7 del Salmo. Llena está su boca de maldición y de engaños y fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. Se parece mucho esto al Salmo 5:9, el que ya vimos hace varios meses. Salmo 5:9 dice ahí, porque en su boca no hay rectitud, sus entrañas son perversidad, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua lisonjean. ¿A qué pasaje le suena esto? El Salmo 5:9. Romanos, exactamente, hermano. Tanto el versículo que acabo de mencionar como el de nuestro mismo pasaje, ambos son citados por Pablo en Romanos 3:14, como prueba de que tanto los judíos como los gentiles han cometido engaño y fraude y por tanto necesitan un Salvador. En palabras del comentarista bíblico Horn, esta es gente que, y cito, esta es gente que no quiere que ningún profeta le enseñe, ningún sacerdote que lo expíe, ningún rey que dirija por él. No necesita un Cristo que lo redima, ni un Espíritu que lo santifique. No cree en la providencia, no adora a ningún creador y no teme a ningún juez. Fin de la cita. Y bueno, pues, ¿qué sucede ahora? ¿Qué sucede ahora? Pasamos al punto 2, hermanos. Denunciando la blasfemia de los malos. Punto 2, denunciando la blasfemia de los malos. Aquí vemos cómo David ahora denuncia violencia y blasfemia en los impíos. Vean, versículo 8. Se sienta en acecho cerca de las aldeas. En acecho en hebreo es mauraf, que también se refiere a tender una emboscada. Tienden una emboscada. El salmista aquí continúa ese examen de los hombres que lo habían perturbado tanto. El rey David, pues. La clave de la naturaleza del malvado es el secretismo. Acecho, ¿ya vieron? Acecho. Las palabritas, escondrijos, sus ojos se están acechando, acecha en oculto, se agacha. ¿Ya vieron? Todas esas técnicas del malvado. En escondrijos mata al inocente. Otra característica del malvado, ¿no? Que se ve como es un bravucón. Estamos viendo cómo es un bravucón, ¿no? Y enfoca su violencia contra el débil. El bullying, pues también, que se aplica en las escuelas, ¿no? Sus ojos están acechando al desvalido. Aquí desvalido es del hebreo kelkaj, que se refiere al desdichado, al miserable.
O sea, están en lo más bajo y todavía empeoran su situación para rematar. Qué triste, ¿no? No es lo suficientemente valiente ni honorable como para luchar abiertamente contra aquellos que podrían contraatacar eficazmente, ¿no? Sino que se va sobre el que ni siquiera puede defenderse. Miren cómo el malvado ejecuta todo. Él embosca para atrapar a los pobres y los atrapa, arrastrándolos con su red como un cazador, ¿no? Y en tiempos de David es muy probable que se esté refiriendo a los que capturaban víctimas para venderlos como esclavos. Es muy seguro. Simplemente noten la técnica que usa en los versos 9 y 10, hermanos. Vean, ahí está descrita la técnica. Acecha en lo oculto como el león desde su cueva. Acecha para arrebatar al pobre. Aquí refiriéndose también a cualquier ser indefenso. Arrebata al pobre trayéndolo a su red. Tiene mucho sentido, ¿no? A los que traficaban esclavos. Versículo 10, vean lo que hace. Se encoge, se agacha como león, ¿no? Y caen en sus fuertes garras muchos desdichados. ¿Lo ven? Como el felino, ¿no? Agazapado en su guarida, listo para saltar sobre su presa, ¿no? Así es con el malvado. Él establece cuidadosamente su estrategia, ¿no? Oculta sus propósitos. Y esto se aplica a todo, hasta los que engañan por las redes sociales. Hoy en día, oculta sus propósitos. Él mismo está escondidito, ¿no? Sus planes están todos encubiertos, escondidos. Y de repente salta sobre su víctima, que es tomada por sorpresa y no tiene poder de defensa o escape. El propósito aquí no es tanto describir al malvado como un ladrón literal, sino comparar la conducta del malvado con la de un león o la de un cazador, ¿no? Un depredador. Ya se ha escondido hasta que vea a su víctima. Y esto describía la conducta de una gran clase de personas en tiempos de David. Hombres que secretamente traman planes de seducción y fraude, ¿no? Todo eso, por desgracia, lo estamos viviendo actualmente en la trata de chavitas cautivas y de niños. Hermanos, los que tienen hijos, cuídenlos muy bien. Versículo 11, dice en su corazón, Dios ha olvidado, ha encubierto su rostro, nunca lo verá. Aquí para el salmista parece como que esto empeora la situación, ¿no? El impío hace todo acariciando la idea de que Dios se hace de la vista gorda y de que nunca vería su maldad contra los desvalidos. Es común que los hombres piensen que Dios ha olvidado sus pecados, simplemente porque a esos hombres les parece que fueron cometidos hace mucho tiempo. No es una insensatez descuidar los pecados cometidos hace mucho tiempo. Leo un comentario de un tal Stephen Charnock y cito: ¿no es una insensatez descuidar los pecados cometidos hace mucho tiempo? Los viejos pecados olvidados por los hombres permanecen firmes en un entendimiento infinito. El tiempo no puede arrasar con lo que se conoce desde la eternidad. El tiempo no puede arrasar con lo que se conoce desde la eternidad. Stephen Charnock está muy bueno. Podemos decir con justicia, hermanos, que toda esta actitud de que Dios pasa por alto todo agrega blasfemia contra Dios de parte de los hombres, ¿sí o no? No me castigó, no me hizo nada, no hubo consecuencias inmediatas y empiezan a blasfemar. Porque está dejando ver a los demás implícitamente como que Dios no tiene control de las cosas, ¿no? Como que Dios es irresponsable, como que permite la impunidad a largo plazo y por tanto no es soberano para ellos, para su mente. Es como los liberales, ¿no? Los progresistas argumentando que lo que destruyó Sodoma no fue el juicio divino, sino un meteorito. Ellos dicen, y lo leí en una página, que destruyó un meteorito Sodoma. Y que hay evidencias y que los arqueólogos y que encontraron esto y que el otro. O sea, ¿están fijándose lo que están diciendo? O sea que algo cayó fuera del control de Dios. O sea que el Señor del universo, el meteorito le tomó por sorpresa, ¿no? Entonces Dios no es ni soberano ni omnisapiente. ¿Se dan cuenta dónde Dios termina yendo a parar en las mentes de esta gente con tal de seguir justificando su pecado? Podemos imaginar la sangre del rey David hirviendo mientras pensaba que este pecador sonriente y seguro de sí mismo y en el placer que sentía por su estilo de vida. Así que vayamos al punto 3, hermanos. Orando por protección de los malos.
Ya estamos en la tercera parte, hermanos. Orando por protección de los malos. Versículo 12. Levántate, oh Jehová. Vean aquí cómo el salmista usa lenguaje fuerte con imperativos. Es un verbo imperativo. Levántate. Simplemente le pide a Dios que actúe. Como diciendo, Señor, este malvado encuentra consuelo en la idea de que no harás nada contra él. Levántate, oh Jehová Dios, alza tu mano en contra de este impío. No te olvides de los pobres. Aquí David pide que el Señor no se olvide de su compromiso con los más necesitados. Y Dios quiere, hermanos, Dios quiere que sus hijos pidan. Que sus hijos pidan. Versículo 13. ¿Por qué desprecia el malo a Dios? Y el salmista respondió a su propia pregunta en las siguientes líneas. Desprecia el malo a Dios, ¿por qué? Porque dice en su corazón que Dios no le va a pedir cuentas. Vean, en su corazón ha dicho, tú no lo inquirirás. A eso está diciendo, tú no lo inquirirás. Acompáñame a Génesis 9. Génesis 9. Del 5 al 6, nada más del 5 al 6. Génesis 9 del 5 al 6. ¿Qué es lo que dice? Estos hombres impíos ignoran palabras como la que Dios le dijo a Noé en Génesis 9 del 5 al 6, que dice, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón su hermano demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Dios no pasa por alto todo lo que hace el hombre, hermanos, y que en eso esté nuestra paz. Amén. Que en eso esté nuestra tranquilidad, que parece que no llega la justicia, pero Señor, nada se le escapa. El comentarista Horn dijo un comentario muy interesante. Dice, la longanimidad de Dios, en lugar de llevar a alguien hacia el arrepentimiento, solo lo endurece en su iniquidad. Debido a que la sentencia contra una obra maligna no se ejecuta rápidamente, él piensa que no se ejecutará en absoluto. Hasta en eso Dios lo permite para que se defina más el corazón del malvado. Versículo 14, aquí pide la ayuda de Dios en vista de su bondad, ¿no? Para con los desvalidos. Vean, versículo 14. Tú lo has visto porque miras el trabajo y la vejación. O sea, ¿qué quiere decir aquí? Que tras una reflexión más profunda, David reconoce que Dios en verdad lo ha visto, porque él ve y se preocupa por el trabajo y el maltrato hacia el desamparado. Eso es la vejación, el abuso, el maltrato hacia el desamparado. Tú lo has visto porque miras el trabajo y la vejación para dar la recompensa con tu mano. Aquí está la confianza del salmista en los juicios de Dios. Ciertamente Él recompensará a los malvados por sus pecados. Y Dios ciertamente responderá, a ti se acoge al desvalido, dice, y será el amparo del huérfano. ¿Ya vieron? A ti se acoge al desvalido y será el amparo del huérfano. A veces el malvado no puede ser sujetado por el justo en la sociedad. Así que la confianza en la justicia divina se convierte en la única esperanza. ¿Sí o no? Recordemos lo que escribió el apóstol Pedro a los creyentes en su primera carta. Vamos a Primera de Pedro, casi hasta el último de sus Biblias. Primera de Pedro 4:19. ¿Qué dice? Primera de Pedro, recordemos lo que le escribió, ¿no? El Pedro a los creyentes. Primera de Pedro 4:19 dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, ¿qué hagan? Encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Tan simple. Y luego más adelante en el 5, esto lo leyeron, hermanos, en la mañana, en Primera de Pedro 5, del 6 al 9. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. ¿Qué sigue? Y que muchas veces no hacemos, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Qué hermoso, ¿no? Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, ¿cómo qué? ¿Ya vieron la similitud con el Salmo? Al diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar, como el
cazador, como el malvado del Salmo 10, está el diablo, como león, anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual resistid, ¿qué? Firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Hermana, no estás solo. Si estás sufriendo por alguna injusticia, no estás solo. A lo largo de todos los milenios, siempre han habido justos que sufren. Pero, ¿qué nos dice el Señor? Que descarguemos nuestra ansiedad sobre Él. Versículo 15, quebranta tú el brazo del inicuo. Aquí el salmista le está pidiendo a Dios que ayude al débil, destrozando al inicuo y al malo, ¿no? Y que persiga la maldad. Y persigue la maldad del malo hasta que no hayes ninguna. Vamos a Números, libro de Números, 14. Aquí los salmos nos enseñan cómo orar, ustedes saben. Y el salmista no solamente pide, sino también razona con Dios. ¿Cómo es lo que hizo Moisés? Moisés en Números 14 del 17 al 19, solamente estos dos versículos vamos a ver. Números 14 del 17 al 19 dice: ahora pues yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor, como lo hablaste diciendo, Jehová, ¿qué? Tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. ¿Ya vieron? No, nada se le pasa por alto. Aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y hasta los cuartos. Tercera y cuarta generación dicen algunas versiones, ¿no? Perdona ahora la iniquidad de este pueblo. Ahí está orando Moisés. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Qué preciosa oración. Seguimos, hermanos, versículo 16. Confianza en los juicios de Dios. Vean ahora qué es lo que dice David. Jehová es ¿qué? Rey eternamente y para siempre. Se parece mucho a Éxodo 15, 18. Éxodo 15, 18 es casi idéntico. Dice, Jehová reinará eternamente y para siempre. Vean, igualito. Dios ya había sido declarado de rey de Israel mucho tiempo atrás. Incluso cuando su pueblo rechazó su gobierno. Ustedes conocen en 1 Samuel 8 cómo Israel pidió un rey humano. Y es como asignaron a Saúl. No querían a Jehová como el rey, sino a alguien humano. Y a pesar de que el pueblo rechazó al Señor soberano, de todas maneras Él gobierna sobre su propia creación. De todas maneras no lo puedes desplazar. Él está arriba. A Dios nunca lo podremos hacer a un lado. Si el pueblo prefirió a Saúl y este persiguió a David, pues podemos entender, ¿no? Mejor estas líneas. Si David escribió este salmo, especialmente durante un tiempo de persecución por parte de Saúl, las palabras Jehová es rey eternamente y para siempre podrían tener un significado especial, ¿no? Al reconocer que el reino de Dios, incluso sobre el reino atribulado y disfuncional de Saúl, permanece y reina en verdad. ¿No creen? Es muy posible que lo haya escrito por esa razón David. De su tierra han perecido las naciones, dice aquí. Aquí naciones se traduce del hebreo goyi, que son también las gentes. También se traduce como las gentes. Así que, ¿qué es lo que hace David? Recuerda las victorias pasadas de Dios sobre los crueles enemigos de su pueblo, ¿no? En este caso, los cananeos, por ejemplo, que ocuparon su tierra. Y el Señor le dio al salmista una mayor confianza con respecto a la presente ayuda del Señor, ¿no? Versículo 17, el deseo de los humildes oíste, oh Jehová. Aquí el salmista sabe que Dios toma nota y hará justicia. Hermanos, Dios está consciente de todo lo que ha pasado y toma en serio el clamor del desdichado y el huérfano. El Señor es hermoso. Hermanos, escucha nuestras súplicas y consuela nuestros corazones también. Y con una maravillosa frase, ¿cómo sigue David escribiendo? Tú dispones su corazón y haces atento tu oído.
Tú dispones su corazón y haces atento tu oído. Dispones, en hebreo es kun, que es tú preparas, confirmas su corazón. ¿Cómo esto continúa expresando la tranquila confianza del salmista, no? Dice el comentarista John Trapp, y cito, donde Dios da un corazón que ora, es seguro que mostrará un corazón compasivo. Si Él prepara el corazón, también inclinará su oído, dice John Trapp. Proverbios 10:24, lo que el impío teme vendrá sobre él, y el deseo de los justos será concedido. Lo que el impío teme vendrá sobre él, y el deseo de los justos será concedido. Proverbios 10:24. Vean la economía de la gracia de Dios. Vean la gracia de Dios. Lo voy a simplificar en 4 puntos. Dios prepara el corazón, sugiere la oración, escucha lo que se ora y responde a la petición. Eso hace el Señor. Dios prepara el corazón, Dios sugiere la oración, escucha lo que se ora y Dios responde a la petición. Eso hace el Señor, la gracia de Dios. El comentarista Adam Clarke hizo un comentario muy bueno y cito, aquel que tiene un clamor en su corazón por Dios puede estar seguro de que ese clamor procedía de una preparación divina y que pronto llegará una respuesta. Ningún hombre jamás tuvo un clamor en su corazón después de la salvación, sino de Dios. El que sigue clamando infaliblemente será escuchado. Adam Clarke. Y seguimos, hermanos, ya estamos acabando. Versículo 18 es el último verso. Versículo 18. Para juzgar al huérfano y al oprimido, a fin de que no vuelva más a hacer violencia el hombre de la tierra. Como el comentarista Poole dice, hombres terrenales y mortales que están hechos del polvo y deben volver a él como lo que son los opresores del pueblo. Otra vez cito, hombres terrenales y mortales que están hechos de polvo y deben volver a él como son los opresores del pueblo, dice Poole. Aquí, como David termina con la seguridad de la justicia de Dios aplicada a los impíos, ¿no? Lo que comenzó con una sensación de desesperanza al principio, en tiempos de problemas, ¿cómo termina? Con una tranquila confianza en la justicia y la victoria de Dios, hermanos. Como dice Isaías 29:20, Isaías 29:20, porque el violento será acabado y el escarnecedor será consumido. Serán talados todos los que madrugaban a la iniquidad. Precioso Isaías. Conclusión, hermanos. Conclusión. Vimos aquí varias facetas del Salmo y del mismo rey David, ¿no? Aparentemente el principio del capítulo Dios pues, es indiferente, mientras que va triunfando el mal, ¿no? Parece que sí. Y al principio David dice, levántate, ¿no? Como acusando al Señor de estar descuidando su trabajo. No te olvides, como si se hubiera olvidado, ¿no? Para el salmista Dios parecía estar muy lejos. Pero cuando aún tenía sinceras dudas, no dejó de orar David. No dejó de orar, ni pensó que Dios ya no estaba interesado. ¿Ya ven la persistencia de David? No se estaba quejando, simplemente le estaba pidiendo a Dios que acelerara su ayuda. Y pues comprendemos ese sentimiento, ¿no? Entendemos ese sentimiento. Los caminos del impío están siempre torcidos porque su motivación pues, está equivocada. Su arrogancia le hace ciego, ¿no? A los peligros de la vida. Confía en sí mismo y en su suerte para él y para sus descendientes, ¿sí o no? Lo que es una persona se manifiesta por lo que dice. Y hay una tremenda incompatibilidad entre la arrogancia ciega y la presencia de Dios en nuestros corazones. Son como agua y aceite. Hay una incompatibilidad tremenda. La gente soberbia depende de sí misma y nunca de Dios. Y esto provoca que las influencias que Dios usa para guiarlo abandonen su vida. Está fuera, desprovisto de la gracia. En cambio, hermanos, cuando la presencia de Dios es acogida, no hay lugar para la soberbia. No debe haber lugar para la soberbia, ya que Él nos hace conscientes de nuestro verdadero yo. El Señor nos hace conscientes de nuestro verdadero yo. Fíjense, ¿quién está escribiendo esto? El rey David. El rey David era un hombre de acción valiente, con espíritu guerrero, no del tipo que se quedaba atrás pasivamente mientras los malvados aterrorizaban a los débiles.
Todo eso lo sabemos gracias a la historia bíblica, ¿no? Solo un par de ocasiones en que andaba de ocioso, pero era un hombre aguerrido, ¿no? La única excepción a esto sería si el malvado estuviera en un lugar de autoridad designado por Dios, como lo estuvo Saúl en Israel. Así que quizás este salmo fue un clamor de David para que Dios detuviera a Saúl. Es lo más seguro, porque David sabía que no era lugar suyo levantar la mano contra el ungido del Señor. Ustedes lo conocen en la historia. No quiso matar a Saúl porque él sabía que era el ungido de Jehová. Así que el salmista brota de nuevo en una alabanza basada en la confianza en Dios, que es rey sobre todo. Y puesto que es rey sobre todas las naciones, todo el mundo es su tierra. La fe del salmista ha ido creciendo, ¿no? A través de esta meditación, de este salmo. Lo mismo sucede cuando adoramos al Señor, hermanos. Que Jehová es rey y juez sobre todas las naciones, sobre toda la gente, y es de suma importancia para el creyente asegurar que Dios hará justicia tarde o temprano. La oración habrá sido escuchada, los desamparados obtendrán sus derechos y los opresores dejarán de ser más una amenaza. ¿Y cómo clamamos al Señor que llegue algún día, no? Todo eso. La liberación será total, como dice Isaías 13:11. Isaías 13:11, y visitaré la maldad sobre el mundo y sobre los impíos su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. Aquí como vemos que el salmista comenzó casi con desesperación en sus tiempos de angustia, termina con serena confianza en el reino de Jehová como el Rey eterno. Y muchas veces nosotros acabamos al revés. ¿A qué me refiero? En cuanto recibimos a Cristo, estamos gozosos, serenos, confiados en que su reino vendrá un día, y con los años nos volvemos desesperados, angustiados por el futuro, fríos y a veces endurecidos o indiferentes con lo que haga el Señor. ¿No es eso lamentable? En algunos casos es incluso patético. ¿Dónde está entonces nuestro crecimiento espiritual, hermanos? Donde nuestro proceso de santificación se logra mediante la obediencia a su palabra. Nuestra desobediencia es lo que hace que sintamos todo eso, todo se viene encima, todos esos sentimientos. Tal vigor en la oración de David debería contagiarnos mejor, ¿no? Es durante los momentos en los que nos sentimos más solos o oprimidos cuando más necesitamos orar al Señor y hablarle a Dios de nuestras angustias, hermanos. Inclinemos nuestro rostro. Gracias, Señor. Gracias por este salmo que nos permitiste estudiar mediante tu siervo el rey David, Señor. Gracias por la inspiración que tú mismo le diste para escribir salmos como estos tan bellos que nos hacen reflexionar, Señor, y no endurecer nuestro corazón, no sentir como que tú estás indiferente y ausente ante todo lo que sucede en el mundo, sino siempre tener la confianza en ti, Señor, siempre estar confiados de que tú harás justicia a su debido tiempo, pero a nosotros no nos corresponde hacer la justicia social en todo el planeta, sino simplemente obedecerte, Señor, y orar. Eso es lo que nos toca, simplemente orar, confiar en ti, obedecerte, Señor, y tú harás el resto. Gracias, Señor. Bendice a mis hermanos que puedan llegar con bien a sus casas y meditar en esto, Señor. Bendito seas. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos. Que Dios bendiga su palabra.